Muy buenos días para todos y bendiciones. En esta buena mañana vamos a entregarle a nuestro Padre en oración toda esta mañana, todo este día. Y sabemos de que estamos en el mes 2 y en este mes 2 vamos a decretar una bendición, esa bendición que ha sido decretada sobre la tribu de Rubén y vamos a hacer ese decreto también para nuestras vidas, ¿sí? Porque esta unción y esa bendición que cayó sobre Rubén, pues el Señor también desea que caiga sobre nosotros. Así que le voy a dar el paso a mi hermana Olga Lucía para que ella nos guíe en esta oración. Buenos días, hermanos. Bueno, es un privilegio para mí estar aquí en este momento realizando esta declaración. Como dijo Carolina, es una palabra de bendición que Dios declaró sobre Rubén. Entonces, empezamos en oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día más que nos das de vida. Gracias, Señor, por todas tus bondades, tu fidelidad, tu misericordia y tu gran amor, Señor. Padre, en este momento, Señor, yo me rindo, me humillo a ti, Señor amado, y Señor, que a través de mi boca salga, Señor, lo que tú quieres que sea dicho, Señor, para cada uno de nosotros, para nosotros que somos tus hijos, Padre Celestial. Por lo tanto, declaramos, Señor, que como hijos tuyos, nosotros nos pertenecen todos los derechos y privilegios de un primogénito. Amén. Señor, que tú nos has devuelto la dignidad, el honor, la preeminencia en poder. Declaramos restauración, Señor, en nuestras vidas, restitución, Señor, declaramos sanidad, Padre Celestial. Declaramos también sobre nuestras vidas que somos oidores y hacedores, Señor, de tu palabra, que somos obedientes. Señor, declaramos que en lo que tú hablas a nuestro oído, Señor amado, eso haremos, Señor. Padre, que declaro que tú se activa en nosotros, Señor, lo que dice tu palabra, que tú pones en nosotros el querer como el hacer tu voluntad, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has empoderado, Señor. Tú nos has dado, delegado, nos has dado como herencia, Señor, ese poder, esa autoridad, Señor, sobre las tinieblas, Señor amado, ese poder, Señor amado, para ir, Señor, y predicar tu palabra, para llevar, Señor, tu evangelio. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, proclamamos que tú eres, Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, que tú eres todo, que nuestra vida, Señor, está rendida a ti, que tú eres todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Y por tanto, como hijos tuyos, Señor, y en obediencia, Señor, nos han sido y nos son restituidas todas las cosas, Señor amado. Nos da la provisión, nos multiplica, Señor amado, que trae las personas necesarias, Señor, para que nosotros podamos avanzar, Señor, en el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Padre, que tú activas, Señor, que se activan esos códigos, Señor amado, que nos das entendimiento y comprensión de tu palabra para obedecerla, Señor amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi querida Olguita. ¿Ustedes me están escuchando bien allí? Necesito que... ¿Sí? ¿Y virtualmente me escuchan bien? Buenos días. Sí, señorita. No te escucho. ¿Cómo, Julie? Sí, señorita. Buenos días para todos. Buenos días. Y, y ante esa oración que hoy el Señor ha puesto en los labios de nuestra hermana amada Olga Lucía, eso es lo que creemos, que este mes el Señor hay restauración, que tenemos esos derechos de la primogenitura, porque nosotros tenemos esos derechos dados por el Padre Celestial, porque en Cristo tenemos la bendición de la primogenitura, porque nosotros somos hijos también y tenemos esa bendición que ha sido derramada por causa de nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias, Olguita. Y decretamos esa fuerza, decretamos también
que cada uno de nosotros tiene que el Espíritu Santo del Señor nos da esa fuerza para poder pasar estas batallas, para que cada cosa en las cuales estamos trabajando, que tengamos algún problema, pues el Señor nos da las fuerzas. Y no vamos a desistir, no vamos a caer, no vamos a objetar el proceso, no vamos a rendirnos, sino que por el contrario vamos a tener ese deseo y ese amor para poder cumplir nuestras encomiendas, nuestros llamados y todo lo que venga contrario a lo que ha proclamado Olga Lucía. Y para las que se están conectando, fue la bendición, Olga desató esa bendición que está sobre la tribu de Rubén. Entonces, eso fue lo que hoy se decretó. La bendición de la tribu de Rubén está, hay una atmósfera profética sobre esta bendición de la tribu de Benjamín y así, de Rubén, perdón, de Rubén, y con base en eso, así mismo hemos creído y así mismo la hemos desatado. Amén. Vamos a empezar entonces a estudiar un poco el libro de Gálatas. ¿Qué vamos a hacer en esta mañana? Vamos a trabajar aproximadamente, o a nivel personal, voy a entregar lo que el Padre me entregó sobre hasta las 8:10 de la mañana, y luego voy a abrir los micrófonos, porque la idea es que todos podamos construir juntos lo que el Señor ha entregado de esta tribu, estoy contigo, que estaba pensando en otra cosa, de este libro de Gálatas. Deme unos segunditos, es que estaba pensando en algo. Qué pena con ustedes. Ya ahora sí, es que estaba pensando en otras cositas y me confundí. Bueno, entonces vamos a leer, voy a leer los dos capítulos de Gálatas, lo voy a leer en la PDT. Dice la palabra: estimadas iglesias de la provincia de Galacia, los saludo yo, el apóstol, y también los saludan los hermanos que están conmigo. No fui nombrado ni enviado como apóstol por ningún ser humano, sino por Jesucristo y por Dios Padre, quien resucitó a Jesús de la muerte. Pido a Dios que disfruten siempre el generoso amor y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Jesús entregó su vida para librarnos de nuestros pecados según el deseo de Dios nuestro Padre, para rescatarnos de esta época de maldad en que vivimos. Y amén. Que se honra a Dios por toda la eternidad, así sea. Voy en el versículo 6. Me parece increíble que ustedes tan pronto le estén dando la espalda a Dios, quien los llamó a través del generoso amor de Cristo. Están desertando de Dios para aceptar unas buenas noticias diferentes a las que nosotros anunciamos. En realidad, no hay otras buenas noticias, sino que algunos que los están confundiendo, ellos quieren cambiar las buenas noticias acerca de Cristo. Pero ojo, si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que les anunciamos, que Dios los condene. Lo dije antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que ustedes han aceptado, que Dios los condene. Por lo que acabo de decir, ¿piensan que estoy buscando la aprobación de la gente o la de Dios? ¿O que trato de quedar bien con la gente? Pues, si quisiera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Voy en el versículo 11. Hermanos, quiero que entiendan que las buenas noticias que yo les anuncié no son un mensaje humano. No recibí este mensaje de los seres humanos, ni tampoco ellos me lo enseñaron. Lo recibí cuando Jesucristo se me apareció. Ustedes han oído de la clase de vida judía que yo tenía antes, que perseguía a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Me destacaba entre los de mi edad por mi patriotismo judío. Me esforzaba más que los demás en defender las tradiciones que nos enseñaron nuestros antepasados, pero a Dios le agradó elegirme antes de mi nacimiento, amén, y en su generoso amor me llamó a su servicio, amén. Por eso, Dios decidió usar mi vida para dar a conocer las buenas noticias de su Hijo entre las naciones que no son judías. En ese momento no consulté a ningún ser humano, tampoco fui a Jerusalén a ver los que ya eran apóstoles. Al contrario, me fue
Me fui inmediatamente a la región de Arabia y luego volví a Damasco. 3 años después fui a Jerusalén a conocer a Pedro y me quedé allí con él durante 15 días. Pero en este tiempo no conocí a ningún otro apóstol, solo vi a Santiago, el hermano del Señor. Dios sabe que todo lo que les digo es verdad. Luego fui a las regiones de Cilicia y Cilicia. Ninguna de las iglesias de la región de Judea que están en Cristo me conocía personalmente. Solo habían escuchado esto de mí. El que antes nos perseguía, ahora anuncia la fe que una vez quiso destruir. Y ellos daban honra a Dios por lo que Dios estaba haciendo en mí. Capítulo 2. 14 años después regresé a Jerusalén, pero esta vez fui con Bernabé y también llevé a Tito. Fui a Jerusalén porque Dios me mostró que debía de volver. Allí tuve una reunión en privado con los líderes de la iglesia. Les expliqué el mensaje de salvación que anuncio a los que no son judíos. Quería asegurarme de que el trabajo que ya había hecho y que estaba haciendo no era trabajo perdido. Pero Tito estaba conmigo. Y aunque él es griego, no fue obligado a circuncidarse. Era necesario hablar de estos problemas porque se habían infiltrado algunos falsos hermanos para espiar la libertad que tenemos en Jesucristo y hacernos esclavos de la ley. Pero no nos pusimos bajo la autoridad de nadie en ningún momento, pues queríamos que la verdad que se caracteriza las buenas noticias permaneciera a favor de ustedes. Los líderes que parecían más importantes no me pidieron cambiar en nada el mensaje que yo enseño, aunque a mí me da igual si ellos son importantes o no, porque ante Dios todos somos iguales. En cambio, si se dieron cuenta de que Dios me había, perdón, en cambio, si se dieron cuenta de que Dios me había dado una misión especial, así como la misión de Pedro es anunciar la buena noticia de salvación entre los judíos, la mía es anunciar la buena noticia entre los que no son judíos. Dios le dio a Pedro el poder de hacer su trabajo de apóstol con los judíos. También Dios me dio a mí el poder de hacer mi trabajo de apóstol con los que no son judíos. Santiago, Pedro y Juan, que aparecían ser líderes de allí, reconocieron que Dios me había dado este privilegio. Así que como señal de compañerismo nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé, Santiago, Pedro y Juan, y dijeron, Pablo y Bernabé, ustedes trabajen con los que no son judíos y nosotros trabajaremos con los judíos. Versículo 10. Ellos nos hicieron solo una petición, que siempre ayudáramos a los pobres, que es precisamente lo que he estado haciendo con dedicación. Cuando Pedro fue a Antioquía, lo enfrenté cara a cara porque sus propias acciones lo condenaban. Esto fue lo que pasó. Recién llegado a Antioquía, Pedro comía y tenía compañerismo con los que no eran judíos. Pero después, cuando algunos creyentes judíos vinieron de parte de Santiago, Pedro se separó de los que no eran judíos porque tenía miedo de esos judíos que afirmaban que los que no son judíos también que ser circuncidados. Los otros creyentes judíos también se portaron como Pedro, fueron hipócritas y hasta Bernabé se dejó influenciar. Cuando vi que ellos no se comportaban según la verdad de las buenas noticias, le dije a Pedro delante de todos, tú eres judío, pero no vives como un judío, pues te comportas como los que no son judíos. Entonces, ¿cómo te atreves a obligar a los que no son judíos que sigan las costumbres de los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no nacimos pecadores, que es como le decimos a los que no son judíos. Sin embargo, sabemos que nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia a una ley. Dios aprueba solo a los que tienen fe en Jesucristo. Por eso hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, para estar bien con Dios. Somos aprobados por Dios por nuestra fe en Jesucristo, no por actos de obediencia a una ley. Amén. Porque nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia. Amén. Nosotros los creyentes que somos judíos acudimos a Cristo para estar bien también con Dios. Esto demuestra que también nosotros somos pecadores. Amén. Entonces, ¿es Cristo el que nos hace pecadores? Nada de esto. Lo que sí estaría muy mal es que yo enseñara otra vez lo que ya he abandonado. Ya no vivo para la ley, pues he muerto para ella. Amén. La ley misma me mató, pero al morir para la ley, puedo ahora vivir para Dios. Es como si yo mismo hubiera sido clavado en la cruz con Cristo. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó
y entregó mi vida para salvarme. Así que yo no voy a rechazar el generoso amor de Dios, pues si por la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, entonces la muerte de Cristo no serviría para nada. Amén y aleluya. ¿Por qué quise leerles todos los 2 capítulos y así va a ser cada semana? Porque si vemos, hay mucho que comer en estos 2 capítulos, ¿sí? Y claramente en 2 horas no podríamos abarcarlos todos. Por lo tanto, de aquí más o menos a las 8:10 de la mañana, voy a entregar lo que el Padre a mí me entregó, ¿sí? Y me estuvo hablando muchísimo a través de diferentes maneras, a través de diferentes personas. Y, y el Espíritu Santo me inquietaba. Pero esa fue la porción que a mí el Señor me entregó y me permitió profundizar. Y después de las 8:10 de la mañana, por mucho, yo cierro el micrófono y espero que muchos hablen de otros temas diferentes. Digamos que si hay algo que anexar a lo que el Señor habló atrás de mí, amén. Pero la idea es que podamos como completar los 2 capítulos. Bueno, si alguno dice, ah, mira, no han hablado de esto y el Señor me habló de esto, levantamos la mano y vamos profundizando para que juntos construyamos el libro de Gálatas y el libro de Filipenses conforme a lo que el Padre ha entregado en nuestras vidas. Hubo muchas partes que me impactaron, pero algo que el Señor subrayó en mi espíritu. Voy a leerles el versículo 1 y 2. Estimados iglesias de la provincia de Galacia, los saludo yo, el apóstol, y también los saludan los hermanos que están conmigo. Dice acá en esta versión, no fui nombrado ni enviado como apóstol por ningún ser humano, sino por Jesucristo y por Dios Padre, quien resucitó a Jesús de entre los muertos. Y más adelante también dice la palabra en el versículo 15, pero Dios le agradó elegirme antes de mi nacimiento y en su generoso amor me llamó para el servicio y amén. Y también dice antes, voy a leerles desde el 13, ustedes han oído la clase de vida judía que yo tenía antes, que perseguía la iglesia, me destacaba entre los de mi edad por mi patriotismo judío, me esforzaba más que los demás por defender las tradiciones. Y luego, más adelante, dice la palabra que él no fue a buscar a nadie, sino que 3 años estuvo en Jerusalén solo, sin conocer a ningún otro apóstol, y luego fue a Jerusalén a conocer los apóstoles y a decirles que Jesús les había dado una misión para los gentiles. Y esto empezó a provocar un eco muy fuerte porque justamente había estado hablando con varias personas durante esta semana de esa voz, de ese llamado, y me preguntaban, Carito, ¿y cómo hacemos para escuchar la voz del Señor? ¿Y cómo hacemos para seguir la voluntad de Dios? Y les digo algo, bueno, casi siempre digo lo mismo, pero pareciera repetición, pero no. Yo he llorado esta semana mucho porque el Señor Jesucristo nos ama demasiado. El amor de Cristo es tan grande que Él hace lo que sea, lo que fuese necesario para nuestras vidas, para que podamos hacer su voluntad. Y cuando uno puede ver a nivel espiritual lo que hace el enemigo para hacer ruido en nuestra voz, en nuestra mente, hacer ruido en nuestras emociones, para que por causa de ese ruido estemos dispersos a él. Y además de que por todo lo que sucede en el mundo, los espíritus inmundos, los espíritus de hombres, las élites, las entidades y todo lo contrario a Dios, ¿sí? Hacen una influencia tan fuerte que hacen tanto ruido en la mente de las personas que empiezan a provocar falsas realidades, que empezamos a mirar como espejismos, empezamos a sentir cosas que ni siquiera son reales, una realidad distorsionada. Tanto así que el Señor hablaba muy fuerte y me permitía ver algunas visiones. Y yo le decía, Señor, pero lo que estás mostrando es muy extraño. Y me dijo, eso es lo que están viendo mis hijos. Realidades alteradas. Están viendo caos donde no hay caos. Donde se pueden solucionar los problemas. Porque
el enemigo, el enemigo y todas sus entidades y sus espíritus inmundos y los espíritus de hombres, ¿qué son los espíritus de hombres? Pues esos brujos que salen, pues a hacer sus cositas, ¿sí? Empiezan a tener una influencia tan grande a nivel espiritual que empiezan a tocarnos. Pero ¿qué ha dicho el Señor este mes? Que tenemos las fuerzas del búfalo. ¿Y qué nos dijo hoy el Señor a través de la oración que nos entregó nuestra hermana Olguita? Que también el Señor nos da esa capacidad y esa fuerza para resistir, que nos envían los vientos, esos vientos del norte para venir y quitar todo espejismo. Y eso es lo que hoy vamos a decretar al final, que toda cortina que nos está quitando la verdad de Cristo es quitada de nuestra vida. Todo lo que nos quita la paz, todo lo que nos está quitando, todo lo que Dios tiene preparado para nosotros es quitado. Y vamos a estar disponibles. Pero para eso, hacía algo tan fuerte mi Señor en mi espíritu, que era necesario escuchar su voz. Sí. Que era necesario encontrarlo en esa intimidad. Y bueno, tengo mucho por decirles, como dice Pablo, pero quiero ocupar solamente esta media horita que me resta. Y yo le preguntaba y le preguntaba a mi Señor, Señor, ¿qué quieres? Es que cada uno de nosotros como tus hijos escuchemos. Y esta mañana me dijo una frase muy sencilla y con esa voy a comenzar. Bueno, para entrar ya en el tema, porque ya comencé hace ratito. Y el Señor me dijo, dile a todos que yo quiero a todos hablarles. Que ninguno crea que tengo una preferencia por uno o por otro. Que a todos Él se quiere comunicar porque Él es un papá que nos ama y que Él quiere lo mejor para nosotros. Que Él desea que salgamos de cualquier tiniebla, que chiquita que esté, la luz de Cristo es más grande. Que la luz de Cristo puede esparcir y quitar toda tiniebla. Que uno dirá, uy, no, pues yo estoy en Cristo, no tengo ninguna tiniebla. No, ayer en la madrugada, no cuento detalles por intimidad, pero el Señor ya pues estaba en su presencia y me dice, hija, ¿tienes algo que tengo en contra tuya todavía? Y yo dime, Padre, me dijo, aún tienes esto y esto y esto. Y yo, ¿por qué, Señor? Me dijo, por lo que pasó hace tantos años y aún en ese momento gatillo, les animo para que vean el anuncio profético del mes 2, para que puedan entender este momento gatillo, porque me quedaría muy largo explicarlo, ¿sí? Pero ahí está en el grupo de la generación, de la comunidad SER, está el anuncio profético. Y ese momento gatillo es como un momento donde nos quedamos, nuestra alma quedó congelada, nuestra alma quedó como allí. Y nuestra alma, nuestro ser, quedó en un momento donde uno le sigue dando vueltas a algo, y genera unas atmósferas. A nivel espiritual, hermanos, cuando uno se queda como pensando en algo que le generó tanto dolor, que le generó tanta opresión, uno empieza a generar una realidad alterada, ¿sí? Con base en ese dolor. Entonces yo tenía un dolor de hace 20 años que supuestamente yo ya había perdonado, no mentira, yo ya había perdonado ese dolor a la persona que me había generado ese dolor, pero había una imagen que me repetía y por causa de lo que esta persona me hizo en esa 20 años, yo tenía todavía un deseo como algo por acá adentro que no era bueno. Y yo pensé que eso ya había pasado, yo ya lo perdoné. Uno dice, no, yo ya lo perdoné. Pero cuando viene Dios y le damos el permiso a nuestro ser para que Él venga y despoje cualquier área de nuestra vida, por muy en el subconsciente que estaba, porque eso estaba ya metido en el subconsciente, y como hicimos una declaración en el anuncio profético del mes 2, Señor, saca todo lo que está en la luz, lo que está en el subconsciente, lo que está en el inconsciente, lo que yo me niego a recordar, sácalo por favor a la luz. Y esa fue la oración que hicimos, y sí que ha traído fruto. Entonces salió a la luz algo que yo me negaba a volver a traer, porque se supone que uno que ya, ¿sí? Pero había un momento
que estaba en mí, ocasionando que luego esas atmósferas de tinieblas, porque ellos se llaman, ellos les gusta alimentarse para cada vez más taparnos la verdad que es Cristo y la verdad que Dios nos ha dicho que tenemos. Y cuando el Padre ya luego perdone a la persona, perdone el momento, le pedí al Padre Celestial que me perdonara también en Cristo. Y luego el Señor me dice, hay redención por esto, esto, esto. Y vamos a comenzar a levantar el nombre de esta persona. Y yo, wow, ni siquiera era mi nombre, el nombre de esta persona. Y yo, wow, Señor, lo liberé y me liberé. Y esto es bueno. Por eso el Señor hablaba a mi espíritu mucho, que necesitamos, así como Pablo, aprender a escuchar esa voz del Señor. Y primero, lo primerito que debemos de saber, familia, es que el Padre Celestial se quiere dejar encontrar. Y no tengamos miedo. ¿Y qué pasó aquí con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice la palabra que no fue llamado por voluntad de hombre. Él dice sí, dice, no fui nombrado ni enviado como apóstol por ningún ser humano, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Oye, amén. Y eso dice la palabra aquí en Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos. Hechos 22:10 dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se te ha ordenado que hagas. Wow. Y Juan 5 dice, 5:19, Pablo abre, bueno, vamos a mirar qué dice Juan 5, que no lo tengo acá. Juan 5:19 nos dice la palabra del Señor, que todo la autoridad habla Jesucristo, la autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Qué hermoso. Y eso de verdad, conmueve mi corazón. Y nosotros debemos de dejar que, que el Espíritu de Dios vuelva a nuestro espíritu sensible a la voz del Señor. Y hoy vamos a aprender algunas cosas con base en lo que la palabra dice y con base en lo que el Padre en el transcurso de este tiempo me ha permitido aprender de cómo escucharlo. ¿Sí? Y algo importante, nadie que se cargue. Ah, es que yo no lo escucho audiblemente. Hoy vamos a mirar algunas maneras de las que el Padre se puede revelar. ¿Sí? Y como nos dice aquí en Gálatas, y ahorita lo vamos a mirar, algunos son llamados por una cosa y otros son llamados para otra cosa. El Evangelio es algo que se recibe por revelación, porque hay muchas personas, y me incluyo también, que sabemos mucho de Biblia, pero que la Biblia se nos sea revelada son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Y cuando nosotros se nos revela y cuando empezamos a escuchar la voz del Señor, es para que nuestra vida empiece a cambiar. Así como Pablo, que él era, ¿qué dice acá? Pues no, yo era el que mataba, yo era el que perseguía, yo era el que iba y hacía una y otra cosa en contra de los que iban en pos de Cristo, ¿sí? Pero él escuchó un llamado. Él escuchó la voz del Señor y no fue directamente a los apóstoles, oh, eres allá. Él fue a buscar a Cristo. Y Jesucristo, cuando tú lees la Biblia, Jesucristo siempre se iba solo a escuchar a papá. Él siempre iba y tenía el sermón a 3,000 personas, alimentó a 4,000, caminó por el mar, no sé cuántos milagros hizo, cuántas personas el Señor sanó. Y siempre decía, voy a ir a escuchar la voz de papá. Y a veces estamos tan ocupados. En este mes 2 hay mucho ruido del enemigo, de todo lo que acabé de decir. Y no importa, porque el enemigo puede mandar todo el ruido que quiera.
Pero cuando escuchamos una palabra de verdad como la que el Señor nos está dando a través del libro de Gálatas, nuestro corazón está dispuesto para escuchar el corazón de papá. Y dejamos que todo eso que el enemigo está mandando ya no va a tener ni arte ni parte en nuestras vidas. Porque cada vez vamos a tener y vamos a estar envueltos en su luz admirable y todas esas tinieblas, todas esas partes que están por allá en el inconsciente, subconsciente, que nos digamos, Señor, examíname, porque tú eres bueno, porque tu luz admirable me muestra mi camino. El camino de Pablo fue ir a predicarle a los gentiles. Pero este hombre también tuvo que haber sido transformado por Cristo, ¿o no? 3 años. 3 años estuvo el hombrecito este precioso en capacitación extrema por Cristo. Y cuando tú miras a Jesucristo, Jesucristo es nuestro estandarte de humildad, nuestro estandarte para decir, Jesús, si tú ibas a buscar a papá, yo también voy a ir a buscar a papá. Porque tenemos esa entrada por causa de la resurrección en Cristo. Él murió, pero no se quedó muerto para su gloria. Él resucitó para que ahora nosotros tuviéramos esa comunión. Así que el primer punto que el Señor ponía en mi espíritu es eso, que cada uno de nosotros debemos de buscar primero encontrarnos con Él. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, que es el segundo, restauró mi comunión con papá. Y podemos escuchar la voz de Cristo y podemos escuchar la voz del Padre. Y ustedes me dirán, ay, Carolina, ¿cómo hacer para identificar eso? Eso se trabaja. Porque si el apóstol Pablo está diciendo, y mi llamado fue por Jesucristo y por el Padre, él los diferencia. Y hace 3 años tuve un dolor muy fuerte porque yo quería ir a Barranquilla a un evento muy fuerte y el Señor no me dejó, porque en ese momento me estaba enseñando a administrar mis finanzas, una administración de reino. Y en la administración de reino se hace la voluntad del Padre. En la administración financiera del reino está por encima los deleites del Padre que nuestras vanidades o aún nuestros deseos, porque eso no era vanidad, eso era un deseo para hacer alguna encomienda. Pero el Señor me dijo, regala todo lo que te regalaron. Me regalaron como 500.000 pesos, si mi memoria no me falla, para ir a Barranquilla. Y me dijo el Señor, regálalo todo. Pero en ese momento yo no escuchaba, no tenía la claridad de la voz del Padre y la voz de Jesús. Lo que escuchaba era más clara la voz del Padre en ese momento. Y mi hermana en Cristo me regaló ese dinero para irme a Barranquilla. Y el Señor me dijo, no, vas a proveerle a esta persona porque se hacen comida. Vas a proveerle a tu mamá porque este tiempo es un tiempo de honra a las madres. Y dije, Señor, pues si me hago todo eso, me quedo sin plata para ir a Barranquilla. Y me dijo, es que en el reino todo es diferente. Luego se van a abrir las finanzas. Pero en este momento, de lo que tienes, vas a entregar todo. Y no vas a ir. Y lloré mucho. Lloré muchísimo por no haber podido ir a ese lugar. Y me fui a caminar, a buscar a papá. Y lloré, porque era el anhelo de mi corazón. Y yo sabía que debía de ir. Y el Señor, yo le decía, Padre, entonces, si tú me decías que voy, pero ya no voy, digo, porque es que yo te puedo cambiar los planes, porque tu corazón es probado en mí. El Señor nos prueba nuestros corazones. Y nuestros deseos banales o nuestros deseos siempre tienen que estar sujetos a la obediencia a Cristo. Y estaba por allá en una avenida principal de aquí de la ciudad, en un lugar que estaban haciendo las estaciones del transporte urbano de aquí de la ciudad. Y me metí a un lugarcito ahí llorando cuando escucho una voz gruesa, hermosa, preciosa. Y era la voz de Jesús. Y por primera vez me presentó su voz. Me dijo, soy tu rey y hoy te estás dejando gobernar por mí. Y Jesús quiere que nosotros nos dejemos gobernar por Él. El Padre nos revela muchas cosas de nuestra identidad,
de nuestro diseño, de nuestro propósito, de nuestras encomiendas, pero Jesús. Y me arrodillé, a mí no me importaba que pasara gente, y me arrodillé. Y le dije, ¿quién me habla? Me dijo, tu rey, Jesús. Y yo le dije, aquí estoy. ¿Por qué no me dejaste ir a Barranquilla? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Porque ahí fue donde me explicó lo que les acabo de decir. Porque necesito que todo tu ser, incluyendo tus finanzas, sean gobernadas por mí. Y, y me fui a caminar, pero ya no estaba llorando de tristeza, sino que ya mis ojos se inundaron de felicidad. Y por eso hoy les digo, hermanos, con todo mi corazón, que no hay nada más placentero que Jesús. No hay nada más lindo que la obra de Cristo en nuestras vidas, porque Él restauró nuestra comunión. En la medida que nosotros, dice la palabra, que Dios se comunica de muchas maneras. Job 33. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Habla por un sueño, versículo 15. En visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Hermanos, que fluya desde un corazón pobre y humilde, que fluya desde la revelación. Y claramente todo tiene que estar cimentado en la palabra, todo en nuestra vida. El Señor no te puede dar una instrucción distante a la palabra. O sea, no habría, el Señor es coherente con su palabra. El Señor siempre aprueba nuestra vida y nos pone la plomada, por decirlo de una manera, sobre su santa palabra. Joel 2:28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Después de cuándo? De lo que pasó con Cristo. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes serán visionarios. Hermanos, hay muchas maneras de ver al Señor, de escuchar a Dios. Vamos a mirar ahora esta primera parte, cómo poderlo escuchar y ahorita vamos a ir poniendo la ploma. Porque podemos escucharlo a través de sueños. Daniel lo vio a través de sueños. Isaías lo vio a través de visiones. ¿Sí? También el Señor nos dice en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su poder eterno y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dios te puede hablar a través de la creación. El Señor te puede hablar a través de lo que tú sientes o percibes aquí en tu espíritu. Y el Padre Celestial también nos habla a través de su santa palabra. Pero todo esto no es, vuelvo y les digo, se los reitero, porque el Señor no quiere que, ay, Padre, yo quiero que me empieces a hablar y comienza una carga como una angustia, ¿sí? En nuestro corazón, porque, ay, no, a mí no me habla. Primera cosa que el Señor nos dijo hoy, quiero que todos sepan que Él siempre nos habla, de una o de otra manera. Siempre el Señor nos habla. Pero ¿qué debemos de empezar a hacer, familia? Debemos de dejar que nuestro espíritu deje y entienda las multiformes sabidurías del Señor. Si Dios a ti te pone a mirar un árbol y te quiere hablar a través de un árbol y te dice, o te hace sentir, porque no te hablo, te hace sentir, por aquí ustedes se han sentido como, ¿y por qué miro ese árbol si le estoy preguntando por otra cosa? Es porque el Espíritu Santo no está hablándote audiblemente, pero te está haciendo sentir en tus entrañas, aquí en tu cuenco de oro, la manera de que Él te quiere hablar, ¿sí? Un ejemplo, le estás pidiendo por algo que estás pasando con tu familia, por poner algo, un ejemplo, y sientes acá en tu ser interior, por allá en tu cuenco que tienes que mirar un árbol, dice, tan raro, le estoy pidiendo a Dios, no, Señor, y tú te niegas a lo que el Señor te pone en tu mente y tú sigues, y yo hoy levanto proclama, y mi familia es sana, y sigues con las tradiciones. Por eso aquí, que va a ser otro puntico, tenemos que romper las tradiciones.
Ahorita vamos en ese punto que vamos a profundizar. Y sigues por acá y tengo un vacío en el estómago y ahora pasó una palomita, no, eso me está distrayendo. Señor, y voy a ungir esa casa para que todo demonio se vaya. Y el Señor sigue poniéndote más y ese hueco, uno siente como un frío, un vacío en el estómago. Pero entonces, tranquilos, estás orando, ora en la paz, en el shalom, shalom del Señor. Señor, tengo esta circunstancia, tengo esto. Cierra tu voz interna, deja que todo ese ruido que todo manda. Y Señor, y ahora sí, ay, voy a mirar el árbol. Bueno, Señor, voy a mirar el árbol. Y Dios te empieza a decir, mira ese color verde. ¿Tú lo pusiste? No, Señor. Y uno empieza como a hablar con Dios, ¿sí? Es esa conversación que tú empiezas a tener con Dios sin que tú le escuches audiblemente, pero sabes que estás teniendo la conversación con Dios. Ay, ese árbol sí es verde. Y sientes por acá en tu ser interior, ¿y quién hizo ese verde? Pues no, pues tú, Dios, qué hermoso. Y ya empieza a llegar esa paz, y el Señor te empieza a traer alguna palabra, así no te sepas toda la Biblia, te empieza a traer, así sea un versículo que te sepas. Y el Señor te va a decir, así como puse estos árboles y creé todo mi firmamento, así estoy con tus hijos. Ah, Señor, gracias. Y te pone una palomita por ahí que pasó y ahora deja que tu paz vuele. ¿Y cómo, Señor? Dales, llévales un desayuno. Entonces tú empiezas a hablar. ¿Sí ves tan bonito cómo se puede uno comunicar con el Señor? Salgamos de esquemas, familia. Salgamos de esas oraciones, perdón lo que voy a decir, religiosas. Que yo me siento por las mañanas, hoy voy, Señor, hoy te presento a mi esposo, porque está insoportable, Señor. Definitivamente este hombre necesita una unción de parte tuya, Señor, porque viene, alega, viene y habla mucho, viene. Y cuando el Señor, no, deja que todo lo que está escrito de ti en tu corazón se haga real en tu vida. Porque nosotros realmente no estamos en este mundo para venir y, y estudiar y voy a ser mejor persona, ¿no? Es para recordar lo que ya Dios ha dicho de nosotros, desde antes de la fundación del mundo. Lo dice Pablo acá, pero pero a Dios le agradó elegirme antes de mi nacimiento. Antes de mi nacimiento y en su generoso amor me llamó al servicio. Y esto es muy profético, porque ya Dios te eligió, ya Dios te puso unos hijos. Ya, ahora debemos de dejar, dice acá, esto es una palabra que subrayala en tu Biblia, Efesios 19:22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia. Rosita, me cierra la puerta, porque ya empieza la edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. Nosotros somos santos porque estamos edificados en Cristo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Saber quiénes somos en Cristo. ¿Cuál es nuestra verdad? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es nuestro llamado? Y la revelación siempre, familia preciosa, va a estar alineada en que tú te parezcas más a Cristo. En que cada vez esto, por ejemplo, lo que me decía ayer en la madrugada, yo decía, Señor, yo todavía tengo eso, qué vergüenza. De verdad, Señor. Digo, sí, pero los vientos del norte están empujando toda, a la palabra la copié, toda realidad distorsionada que salga del inconsciente y que salga cualquier cosa del subconsciente para que nada quede estancado en tu vida y para que haya esa honra de nombre, para que tú también liberes a otros por causa del perdón que tú vas a hacer, porque cuando uno no perdona, pues también uno tiene ancladas a esas personas. Dios puede hablarnos, puede darnos ese
esa cosita que nos da por acá en el cuenco de oro y nos está diciendo, hijitos, vamos a lograr juntos esa comunicación. Porque dice el libro de Juan, capítulo 10, que sus ovejas escuchan al buen pastor. Y nosotros somos de su rebaño, para su gloria y para su honra. Y nosotros escuchamos a Cristo. Nosotros nos sujetamos a su verdad, nos sujetamos a su gobierno. Déjate gobernar por Cristo, dejémonos gobernar por Cristo. Pero, tercer punto, si lo queremos enumerar, debemos de aprender a interpretar la manera que Él nos habla. Y esto sí es algo que el Señor a mí me ha enseñado y los enseño desde lo que el Señor me ha enseñado, ¿sí? Es que hágalo todo el día. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú estás en oración y le dices al Señor, Señor, yo quiero que tú me hables para saber qué vaya a hacer en esta situación, pero no tienes un oído afinado. En cambio, si te levantas todo el día y todo el día estás con papá y todo el día le dices, Señor, hoy qué ropa quiere que me ponga para ti. Y, ay, pero no me habló, no importa lo que tu corazón vaya sintiendo. Entonces, hoy mi corazón sintió estar de blanco, ¿sí? Lo más posible. Entonces, yo hoy me puse de blanco. Señor, voy a ir a comprar mercado. Y tu espíritu inmediatamente dice, no, entonces uno siente o percibe o justo una llamada, ¡ay, me hizo retrasar la salida! No, hermanos, de verdad, se los digo con todo mi corazón, que la paz del Señor embargue sus corazones, nuestros corazones, porque esa paz del Señor hace que nuestros planes se ajusten a la voluntad de Dios, que sus planes se ejecuten en nuestras vidas. Y si le decimos, ay, papito, voy a ir a comprar la carne del mercado. Un ejemplo, son cosas pequeñas, pero en los pequeños tu oído y tu ser se empieza a afinar con Dios y empiezas a discernir correctamente la voz del Señor, porque no se trata de oír para decir, el Señor te dijo, arrepiéntete, Janet. No, tú no eres juez de nadie, nadie. Siempre debemos de afinar nuestro oído primero con nosotros mismos, porque el juez justo del universo, no te juzga para acusarte, sino que te muestra tu problema para redimirte y para venir a tu vida y reedificar en Cristo, quitar todo lo que estorba y que la piedra angular de tu vida se llame Cristo. Él nunca te va a acusar, jamás te va a acusar. Él te muestra tus problemas, sí, gloria al Señor, porque nos muestra nuestras debilidades y debemos de estar entendidos y con ese discernimiento correcto para luego decirle, aquí estoy, Señor, muéstrame tu luz. ¿Tengo este problema? Sí. Todavía siento que el mundo me escarnece. ¿Por qué? ¿Qué he escarnecido yo para todavía sufrir esto? ¿O quieres ponerme en prueba? Sí, por algo. Háblame a través de tu santa palabra. Háblame como sea. Entonces, volviendo a lo que les estaba hablando, debemos de dejar que esa voz del Señor sea todo el día. Todo el día. Papá, voy a ir a comprar la carne. Otra vez con ese puntito. Y sientes que ya entró la llamada. ¿Estamos conectados con Dios o no? Entonces esa llamada, uy, amén, Señor, me entró una llamada, gloria al Señor, no querías que fuera a comprar la carne ahorita. ¿Y ya te estresas? No, porque todo se lo hemos puesto en las manos del Señor. Y todo, algo muy importante, familia, todo pregúnteselo al Señor. Todo, no le metan la culpa al diablo en nada, porque así vas a meterle, uy, esta llamada por el diablo para quitarme el tiempo y que ahora me va a coger la tarde. Pregúntele al Señor. Siempre, siempre, hermanos, una milésima de segundo te salva la vida. Señor, te entró la llamada. ¿Le entregaste tu día al Señor, la idea de comprar la carne? Sí. Señor, así rápido, estás hablando con la persona, le contestaste, Señor, esta llamada es tuya, no es tuya, ¿qué hago? Y el Señor te va a poner por acá, tranquilo, escúchala. Ay, Padre, pero tú sabes que tengo 20,000 cosas hoy. A través de esa llamada, ella te necesita. Bueno, Señor, redime mi día, por favor. Y le entregas eso. O, por el contrario, el Señor te va a decir, no lo atiendas ahora, tranquila.
Vas a decirle con amor que más ratico le vuelves la llamada y así vas a hacer. Entonces nuestros corazones están siempre sujetos a la voluntad de Dios. No le metemos ni la culpa al diablo, ni dejamos de que nuestras emociones nos gobiernen, porque eso es la vida en Cristo. Cristo debe de gobernar tu día, tu tiempo, tus emociones, tus finanzas, tus amistades, porque vivir en el reino de Dios es que Jesucristo sea tu rey. Entonces, cuando uno se siente como, ahora no se sientan culpables, uy, me desesperé, tranquilo. Estamos gobernando nuestras emociones. Uy, se desesperó. Tranquilo. Señor, me estresé, porque tenía este plan. Y muchos de nosotros, algunos somos esquemáticos, ¿sí? Hacemos un A, B, C, D, E, y si viene Dios y dice no es E, sino aquí que va Z, uf, Dios mío, se perdió el esquema. Y eso es bueno, porque allí el Señor te rompe tus estructuras y dejas que Dios sea Dios. Y allí esa omnisciencia en nuestras vidas empiece a hacerse verdad. Esa omnisciencia, ese poder, lo habla una mujer esquemática, una mujer muy cuadriculada, aún lo soy, pero ya bajo el gobierno de Cristo. Si el Señor me quita algo, bueno, no lo entiendo, todavía no lo acepto, pero me someto a tu voluntad y dejo que tu paz invada mi corazón. Y, y eso qué va a hacer, familia preciosa, vas a empezar a discernir al Señor cada vez más. Vas a dejar que su voz entre por cada átomo, por cada membrana, por tu ser y toda tu vida, toda tu esencia está conectada con Dios. Todo tu día. Y vas a empezar a ver los cambios paulatinos en ti. Porque ya no vas a estar como en quinta, no vas a estar acelerado, tampoco vas a estar fuera de tiempo, no estás ni adelante ni atrás. Vas a estar en el tiempo preciso, con la gente precisa y en el momento preciso. Es decir, todo tu día es de bendición. ¿Y hay ruido en el mundo? Sí. ¿Te afecta? No. Porque el llamado de Dios no solamente es para evangelizar, el llamado de Dios es todo el tiempo, si tú dejas que Él sea el dueño de tu tiempo. Porque cuando le decimos al Señor, hazme tuyo, es porque todo lo nuestro es del Señor. Y para eso, dice Gálatas acá, 13, me esforzaba más que los demás en defender las tradiciones que nos enseñaron nuestros antepasados. Familia linda, rompamos muchas estructuras, porque muchas veces el Señor necesita venir y quitar como todo lo que tenemos, esos esquemas religiosos, aún las cosas que nos enseñaron, y dejemos que el Espíritu Santo del Señor nos discipline. Dejemos que lo que es nuestro diseño se ponga y el antidiseño se quite. Que el Señor te empiece, es más, si vemos a alguien que renunció y que iba en contra de las estructuras, se llama Jesucristo. Jesucristo da unos sermones. Ay, Dios, yo le digo yo hablábamos con mi esposo, ay, Jesús es muy bello. Se enfrentaba contra los fariseos y decía unas cosas que yo decía, salió de las tradiciones. Y yo digo, wow, Señor. En este anuncio profético del mes, personalmente, me fue muy complejo porque me salían de mis tradiciones. El Señor hablaba muy fuerte en el anuncio profético del mes de todo lo que está en el universo para ayudarnos. Yo decía, ay, no, ese tema no, paso. Y el Señor me decía, no, porque la creación está anhelando la manifestación de los hijos. Y la creación no solamente son los árboles, no solamente son los animales, es todo lo creado en el universo. Todo lo creado en el universo. Y me daba tanta tristeza esta semana, de verdad, me he puesto mucho en las manos del Señor por esos temas complejos que ha puesto en mi vida, por llamarlo de alguna manera. Y el enemigo, a través de corrientes filosóficas, coge muy fuerte estos temas. Y los hijos somos altamente ignorantes. Y el Señor me decía, háblales de Cristo a las estrellas. Yo también morí por ellas, para que
los que leen los cosmos, no, a los vientos, a los animales, a todo háblale de Cristo. Grita mi nombre a la creación. Que las estrellas escuchen, que también unifique los cielos y la tierra para que todo lo que está en el universo muestre mi gloria, muestre la gloria de Dios. Todo lo que respire, alabe al Señor. Y cuando veo al cielo, veo a Cristo. Cuando veo los vientos, veo a Cristo. Cuando veo los animales, veo a Cristo. Veo la esencia de mi Padre Celestial. Y eso son romper estructuras. Es complejo, familia. Es muy complejo. Que el Señor te diga, Aldebarán. Y yo, ay, Señor, ¿usted de qué me está hablando, Señor? Y a sorpresa que Aldebarán estaba por ahí, abrigándonos con todo lo que el Señor puso sobre Aldebarán. Ah, es que los vientos del norte rompen. O sea, hijos, todo lo creado está hecho para el bien de sus hijos. Todo. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo? El Señor, más adelante les traeré un poco más de detalle. El Señor nos está poniendo a trabajar muy fuerte al grupo de generación, a la mesa de gobierno, y de hecho de una vez les digo a todos los del grupo de generación de impacto que nos vamos a ver a las 4 de la tarde el martes, con el favor del Señor, porque vamos a empezar a trabajar todo lo que el Señor nos ha hablado en el mundo espiritual, hay que empezar a ponerlo en la tierra, y vamos a empezar a trabajar con con un territorio precioso de Buenaventura, de adentro, mar adentro, ¿sí? Y vamos a empezar a trabajar y vamos a necesitar de toda la comunidad y más, porque después les cuento más, porque el Señor va a hacer un milagro en ese lugar, lo creo. Creo que ese lugar va a ser impactado por un milagro del Señor. Lo que humanamente el hombre no ha podido, creo que Dios va a poner una muralla de contención para que haya un milagro. Y ya van a haber cosas. Entonces, cuando viene el Espíritu de Dios y te ministra y nos enseña, Porque humanamente se han hecho muchas cosas en ese lugar. espera, espera, dame un segundo. Porque humanamente unos días se han hecho muchas cosas en ese lugar, pero no se ha visto resultado. Ha sido infructuoso. Entonces, como se han hecho tantos intentos, entonces se va a poder ver la mano en ese lugar. Sí. Amén, así es, mi Rosita linda. Y luego les vamos a traer más detalle, porque vamos a necesitar muchas manos, porque familia preciosa, cuando el Señor nos llama, también debemos de ir al mar y hablarle al mar, para que el mar detenga el mugre. El mugre. Para que la creación escuche a los hijos de Dios. Pero para eso necesitamos unificarnos con la creación. Pero no adorándola, como lo explicaba casi por 40 minutos Mercedes ese día, sino desde la verdad que es Cristo. Bueno, y eso es romper estructuras, eso es romper esquemas, y eso es dejarse que el Espíritu de Dios nos guíe y nos enseñe. Y yo ya para ir terminando, para abrirles el micrófono a ustedes, ¿qué hace nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo? Nos da un llamado, depende de la diversidad de operaciones. Y me voy a detener ahí 5 minutos para profundizar. Primera de Corintios 12, del 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay de diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces Dios nos entrega dones, amén, ministerios, amén, pero también operaciones. ¿Y qué son esas operaciones? Es cuando tu vida se unifica a las cosas del reino y el Señor te empieza a enviar a encomiendas diferentes. Por eso, cuando tú observas los discípulos de Cristo, todos eran diferentes. Estaba el publicano, el que cobraba impuestos, el pescador con un ímpetu como Pedro, pues que iba y quería comerse los peces. Tenían un Natanael, un Santiago muy tranquilo, ¿sí? Entonces, cuando uno mira
el carácter de los diferentes discípulos que nuestro Señor Jesucristo tenía, todos eran diferentes, pero todos eran necesarios. Todos se complementaban. Y cuando el Señor nos muestra las operaciones, vuelvo y yo se los he dicho en reiteradas ocasiones, pero acá hago un énfasis, porque dice la palabra en el libro de Gálatas, que la misión que se le dio a Pablo fue hablar para los gentiles, así como la misión de Pedro es anunciar la buena noticia de salvación entre los judíos. La mía, o sea, la de Pablo, es anunciar la buena noticia entre los que no son judíos, o sea, gentiles. Aquí se establece algo muy precioso. Todos tenemos diferentes asignaciones y allí entras o entramos en las operaciones del reino. Que así, por eso el Señor una vez nos hablaba a través de Jesús María, que él decía, no, yo soy psicólogo en el mundo. No, él es psicólogo, porque en el reino él impacta desde su psicología. ¿Sí? Yo soy maestra, porque el Señor me llamó como maestra. ¿Sí? Y Jané es pastora, porque el Señor le llamó como pastora. Pero como artista, también impactas dentro del reino, como mamá, como abuela. Cada uno de nosotros tenemos un diseño y un llamado. El llamado es para cumplir una encomienda y cumplir diferentes operaciones dentro del reino. ¿Qué nos está diciendo el Señor ahora? Que vamos a ir a este lugar, mar adentro de Buenaventura, y vamos a impactar allá. Es ir a hacer las cosas que es una operación del reino. ¿Sí? No vamos a ir y ya hay una estrategia que el Señor está estableciendo para ir a hacerlo desde la fundación, porque se va a crear la fundación Generación de Impacto, para que lo sepan, ya luego les contaré más. Ya se va a crear la Fundación Generación de Impacto para que podamos entrar, porque el Señor así nos dijo que entráramos desde hablando con las familias, restaurando los hogares y luego la gente viendo un milagro. Y la gente va a doblar sus rodillas a Cristo. Y allí vamos a hacer el documental. Sí. Y ahí vamos a hacer ese documental. Por eso, hermosa familia, nuestras diferentes asignaciones y nuestros diferentes llamados hacen que el reino avance. No te sientas estancado, porque aquí en la comunidad SER no hay una iglesia. Gloria al Señor. No te sientas estancado porque no depende del llamado de Carolina Muñoz. El llamado tuyo depende de tu asignación en el reino. No esperes de que la pastora, la profeta, la ministro te llame y te diga, vas a enseñar a este grupo de personas, señorita, y le vas a enseñar este tema, perdón. No, deja que el Espíritu de Dios entra en intimidad con Dios. Busca tu diseño en la intimidad de papá y deja que esa verdad y esa luz de Cristo empiece a transformar tu vida y hacer tu llamado. Y empiezas a encajar en el reino. Carito, si vieras que tuve un sueño y siento que mi llamado es por ahí, hágale, mija. Gloria al Señor. Pero es que no le estoy sirviendo al Señor por este llamado. ¿Tienes dudas del llamado de Cristo? Si Dios te está haciendo un llamado, rompiendo las estructuras y te está haciendo movilizar en algo, pues deja que la voz de Dios permee en tu ser interior y haga tu llamado conforme a tu diseño, para impactar el reino desde tus dones, desde tus ministerios y con las operaciones de Dios. Por eso es muy importante escuchar los anuncios proféticos de cada mes, porque allí el Señor nos encaja ¿con qué? Con sus operaciones. De hecho, yo se los decía hace 8 días que el Padre nos mostraba los planes del enemigo y nos mostró estos temas que vamos a empezar a dar de aquí a septiembre, que es una de las convocatorias, cada tema para que los planes del enemigo no tengan nada que ver con nosotros. Por eso este tema de hoy es muy intencional de parte de papá, porque como hay tanto ruido que el enemigo quiere que nuestras almas sigan cautivas,
Entonces manda más ruido, manda más bulla, manda más problemas para meternos en los problemas, para meternos en el ruido y así distraernos y mantener nuestra vida en la misma rutina. Pero el Señor nos dijo, no señora, te vas a envolver en la sanidad de Cristo, buscando en introspección, en tu inconsciente, en tu subconsciente, en todo tu ser, cualquier cosita que esté por ahí fallando. Y les cuento que me terminé de sanar. Salieron cositas, inmediatamente este codito se empezó a mover más. Porque cuando salen cosas de nuestra vida a nivel emocional, somos sanos también. Y el Señor nos quiere sanar de una manera integral, de manera integral. Por lo tanto, deja que el llamado del Señor y el propósito de Dios venga a tu vida. Sal de las esquemas y no esperes que nadie te haga el llamado, porque el llamado te lo hace Dios. El llamado del hombre te va a generar una carga. Es más, aquí en la comunidad muchas veces hay anuncios. Pregúntale, Señor, ¿este lo debo escuchar yo? Ah, no, bueno, este no, porque tal vez no estoy preparada para escuchar eso. Y eso está bien. Siempre preguntémosle al Padre Celestial. Y todo esto, al final de cuentas, transforma nuestra vida, porque cuando empiezo a escuchar la voz del Señor y Él empieza a revelarse por pedacitos, ¿sí? Por porciones, esto empieza en mi vida a obedecer y a encarnar a Cristo. Todo lo hago para Él. Ya mi vida, ya no vivo yo. Ahí sí. Más Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque eso es identidad, eso ya es todo. Lo hago por fe. Tengo que entender siempre. Ay, no, levanto las dos manos. No, hay que entender siempre. Que el entendimiento llegue después. Ay, ojalá. En la mayoría de las veces viene después. Pero no, si no entiendes y si otras personas no te entienden, tranquilo, no te preocupes. Pero, ¿por qué es importante esto? Y ya vayan levantando las manitos aquí presencial y virtual, que ya en 3 minutos termino. ¿Quién quiere seguir ahondando en nuestros temas de aquí que está en las cartas de Gálatas 1 y 2? Porque cuando nosotros nos dejamos gobernar por Cristo, escuchen, las emociones, las finanzas y todo lo que nosotros estamos, empieza, dice la palabra del Señor, que un reino dividido no puede prosperar, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos tantas emociones no gobernadas por Cristo, esa es una casa no gobernada. ¿Por quién? Por Cristo. Entonces, empezamos a escuchar muchas veces la emoción y no a Cristo en nosotros formado. Por eso, cuando tú escuchas la voz del Señor como una revelación, no ve corriendo a decir, ¡ay! A mí me habló, pongamos de orgullo, ¿sí? Vamos, eso es mínimo, todo el mundo está taqueado de orgullo. Y te vas con ese deseo de decir, arrepiéntete de tu orgullo, Rosalena. Es súper orgullosa. El Señor está hablando de orgullo. No te está hablando a ti. Te está hablando a ti. Por eso, muchas veces, pregúntale al Señor, Señor, ¿es para mí? Sí, hijita, es para ti. Es más, por eso no les puedo anticipar mucho. Al lugar donde vamos, primero nos está hablando aquí a nosotros. Nos está diciendo, usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto. Antes de ir a ese territorio donde hay muchos hermanos en Cristo bellos, piedras preciosas, hermosas, mírate a ti. Mírense acá. Mirémonos primero nosotros, hagamos esa introspección. Cuando llega una palabra de juicio, tal vez el Señor te está diciendo, hijita, es que por ahí no va el agua al molino contigo, en vez de ir a enjuiciar a todo el mundo, porque el Señor viene y te purifica con sus aguas, te limpia con su fuego, para que seas purificada en Él, llena de Él, y ya vas viendo que ya lo que empieza a hacer, hablarte, en el sentido figurado, cuando hablo, no hablo audiblemente, sino, voy a usar la palabra correcta, se comunica contigo, ¿sí? Cuando Dios se comunica contigo, ya empiezas a dejarte gobernar por Cristo, no por la emoción, no por el diablo, todo es el diablo. Uy, para ahí pasó, Señor, yo estoy orando, muestra todo, y pum, una sombra, uy, diablo asqueroso, y el Señor está mostrando que hay una sombra ahí en ese lugar. No le metan la culpa al diablo, no meta el diablo en sus asuntos. Siempre todo es Cristo, Señor.
¿Por qué estoy viendo esa sombra? Hija, porque en esta casa, en esa esquina hicieron brujería. Levántese, papito lindo, ¿qué hago? Eche el aceite, párese allí, pisotelo y haga lo que Dios le dice. Pero, uy, no, yo ya vi esa sombra por allí. Yo más bien me voy a acostar porque esto está invadido de demonios. Soy demasiado santa. No, hermanos. O sea, sé que estoy exagerando, pero es que muchas veces yo misma fui así. Y todo el diablo, entonces no, fuera diablo. Y no, ¿qué tal que el Señor te diga? Es que lo que pasa es que en esta familia hay tanta falta de perdón que eso que está ahí es un espíritu inmundo que esta familia le ha dado permiso para entrar. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Señor? Mírame a mí. ¿Qué le dijo Jesucristo a Pedro? Mírame a mí, mírame a mí. Miremos a Cristo. Señor, siento esto en mi casa y veo esa sombrita que está ahí. ¿Qué hago? Hija, es que el que está en la pieza necesita un abrazo tuyo. Ay, padre, es que en serio que no puedo. Esto es porque hay odio, falta de perdón, resentimiento. ¿Sí me hago entender? O alguien hizo brujería, alguien vino y te lanzó una palabra de maldición. Señor, todo se lo lleva. Es que acuérdense en esa imagen. Imagínense a Cristo, perdón, a Pedro hundiéndose. Y eso es lo que pasa muchas veces. Y por eso no nos podemos comunicar con el Señor, porque nos estamos hundiendo en nuestros problemas. Pero el Señor le dice, mírame a mí, mírame a mí. Jesús, siento que el agua me llega al cuello. Pero no las aguas de tu espíritu, sino las aguas del mundo, Señor. Tranquila, mírame a mí. Empezamos a mirar a Cristo. Le preguntamos a Cristo y deja que la comunicación que Dios hace contigo, empieza. Entonces, uy, Señor, yo siento por aquí que tengo que echar sal. Ay, esas son cosas mías. Fuera demonio, fuera demonio. No, coja sal y no entendió. Yo cuando la primera vez que el Señor me dijo, coja sal, yo dije, ay, Señor, eso es del diablo. No, hija, coge sal. Yo, pero ¿por qué, Señor? Que coge sal y luego entenderás, bonita sal. Y me tocó echar sal fuera de la casa. Y al resto, como a los meses, empecé a buscar, el Señor me llevó a una palabra en el libro de Números, que la sal era pacto. Y el Señor me dijo, estabas entregando esta casa al pacto de Cristo. ¿Entendí en el momento? No. ¿Tuve que salirme de mis estructuras? Sí. Confía en la voz del Señor, pero primero, deja gobernarte por Cristo. Y nada debe de ser contradictorio a la palabra. Adórenme en espíritu y en verdad. Y ese espíritu te conecta con el Espíritu de Dios y empezarás a andar en su verdad. Y siempre el Señor te mostrará su verdad. Familia preciosa, sin resurrección, ya le doy la palabra a Vanesita, sin resurrección no podemos todo lo que estamos viviendo. Todo esto es gracias a la obra de resurrección y de vida que tenemos en Cristo Jesús. Espero que este tema o esta manera que el Padre nos quiere enseñar de escuchar su voz haya sido de gran agrado de sus corazones y confío que Dios va a hablarnos para que podamos cada vez ser más semejantes a Él. Mi Vanesita preciosa. Hola, muy buen día para todos y todas. Bueno, yo quería contarles, era algo pequeñito, como mm, para que sentí en mi corazón que tenía que decírselos. Algunos ya saben de esto, pero otros no, y seguramente es para alguno de ellos. Un día, una Vanesita, ¿me persona que regalas quiero 2 segundos muchísimo, que no te estamos escuchando, por favor? sí, Dame 2 segundos, solo 2 segundos. Un momentico, Vanesita, ya va. ahora sí, listo. Entonces les comentaba que una persona que amo mucho le pasó algo que me pasó muchas veces, o sea, en su momento cuando me lo contó me impactó porque yo sé que a mí también me ha pasado y eso me ayudó mucho a estar como más apercibida, más atenta, ¿no? Y es que ella iba hacia una finca, pero ya iba muy tarde.
y se suponía que ella debía llegar a cierto punto y la iban a recoger, pero no se pudo comunicar con la persona que la iba a recoger, no había señal o algo así. Entonces, y ella empezó a caminar, ya empezó a caminar por la calle, pues en algunas carreteras, así como yendo a fincas y lugares así, es solamente como la carretera, pero no hay aceras, no hay andenes, sino que les toca caminar por la carretera y hay muchos árboles, no hay buena iluminación. Entonces ella iba muy asustada caminando y empezó a orar. Y ella empezó a orar y empezó a pedirle al Señor que por favor le enviara a alguien que la ayudara, que para protegerla, porque es peligroso. Entonces llegó un señor en una moto que iba pasando y el señor le dijo, súbase, que esto por aquí es muy peligroso, yo la acerco allá. Y ella le dio miedo, pero no miedo de que el señor le fuese a hacer algo, sino que fue otro miedo. Y dijo, no. Y él le insistía y le insistía y le decía, esto por aquí es peligroso, vamos, vea que yo nada más hasta ahí la llevo, que no, que no. Y el señor dijo, ah, bueno, y se fue. Y después ella seguía caminando por esa calle y empezó a llorar, porque ella sabía que era Dios el que le estaba dando respuesta a sus peticiones y ella no las quiso aceptar porque tenía miedo de si estaba equivocada o no, aunque su espíritu lo sabía. Y después a pedir perdón y a pedir perdón, y le tocó irse caminando, ahí sí con el miedo de que le pasara algo, porque el Señor estaba tratando de protegerla y ella no quiso. Entonces, pues ese era algún testimonio que les quería contar, porque muchas veces nos pasa ese tipo de cosas también. Que Dios los bendiga. Ah, bueno, no, era una nena que recibió la revelación del Señor y fue, o sea, No la fue, acepto. sí, Me mandó su ayuda lo que le estaba pidiendo y ella. exacto. Bueno, deme un segundito. Bueno, entonces, hermanos, no sé si alguien más se quiere hablar acerca de Gálatas, acá alguien que les haya dicho algo dentro de las tantas cosas que el Padre habla en el libro de Gálatas. ¿Quién quiere levantar la manita? No escucho, no te escucho. Creo. ¿Puedo hablar? Buen día, Carolina y todos, hermanos. Escuchando esto, pone en mi corazón una palabra para compartir. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón como el día de Masá y Meribá, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije, en mi cólera no entrarán en mi descanso. Es lo que ha puesto el Señor para compartir esta mañana. Hola, 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 hola. ¿Ya me escuchan allí? Sí. Gracias, Hola, ¿me escucharon? gracias, Jesucito. Estaba diciéndoles que si hay alguien más que quiera compartir algo del libro de Gálatas, de lo que el Señor les haya hablado, y mi Jenny levantó la mano. Así que mi Jennycita, bienvenida. Hola hermanos, buenos días. Escuchaba a Vane y recordaba un momento, un día que salí de un trabajo, estaba trabajando y tenía que caminar varias cuadras para llegar a un partido de baloncesto que estaba súper emocionada por ir a jugar.
Eh, y un señor, pasé por una cuadra, algo muy parecido a lo que Vane decía, y un señor se me acerca en una moto y me dice, camine, la llevo porque la van a robar. Y yo toda confundida, eso, en esos momentos, ¿no? Porque hay confusión normalmente, o al inicio, pues, en nuestra transformación, en nuestro caminar. Y yo recuerdo que yo, ¿pero dónde? ¿Dónde están? Camine, camine. Y hermanos, yo me monté, pero con el temor tanto de lo que él había soltado, de que la iban a robar, como en dónde me monté. Y era tanto mi angustia que yo en medio decía, Señor, guárdame, guárdame. Yo decía dentro de mí, guárdame. Y al final el Señor condujo como una cuadra larga y yo le dije, pare, pare, pare. eh, ya se fueron, ya vi que se fueron, pare. Y yo me bajé. Y yo me bajé y entonces él me miraba y yo le decía, muchas gracias, hasta luego. Y me bajé. Y me fui y llegué al Coliseo súper llena de mucho temor, de mucha angustia. Pero bueno, al final no me metieron de titular porque yo tenía ya las rodillas fregadas. Eso es otra transformación que el Señor ha hecho y me ha quitado todo ese amor por cosas que no son Él. Pero bueno, lo quería decir es porque en nuestra transformación, en nuestro caminar, en vivir la resurrección, el Señor es tan bello y tan lindo que Él nos va llevando de su mano. En sus tiempos, en sus momentos, pone nuestros hermanos adecuados, en los tiempos adecuados, y Él nos va llevando. Es obediencia, ¿no? Es no parar, es no rendirse, es decir, aquí estoy, Señor, hoy haz conmigo lo que tú ya definiste hacer y me dispongo a lo que tú traigas. Y Él nos guarda del mal y nos va guiando y nos va llevando y que su vida de resurrección esté en todos nosotros. Bueno, gracias. Amén. Chao. Bendiciones. Gracias, mi querida Jenny. Bueno, ¿alguien más quiere dar algún aporte de Gálatas? Están muy calladitos hoy. Bueno, si no vamos a orar, oramos. Están muy callados estos muchachos. Bueno, espero y confío. ¿Qué podemos hacer? Hay un grupo de Telegram. Mm, ahora voy a compartir en el grupo de WhatsApp, voy a compartir el link de Telegram para los que no estén. Ahí, si ustedes tienen algo de parte del Señor que tenga que ver con el libro de Gálatas, no nada más. El libro de Gálatas, capítulo 1 y capítulo 2, escríbanlo o manden un audio, pero allí, en el grupo de Telegram, si algo que el Señor se los ponga. ¿Qué vamos a hacer dentro de 8 días? Vamos a seguir con el Gálatas capítulo 3 y Gálatas capítulo 4. Y yo sé que el Señor nos ha ministrado muchísimo. Es un libro de mucha confrontación, es de mucha confrontación, es un libro donde nos abre los ojos del entendimiento y llevémonos esta enseñanza de hoy muy fuerte. Dios quiere comunicarse con nosotros. Dios quiere hacernos un llamado muy individual y mirémonos como uno de los 12 discípulos de Cristo. Y uno de los 12, nosotros somos los discípulos de Cristo. Y como discípulos de Cristo, no importa nuestro pasado. No importa esas cosas que muchos dicen, uy, es que tú eras tremendísima, ¿no? Pues el publicano, ¿qué podían esperar de un publicano? ¿Qué podían esperar de alguien judío que trabajaba con los romanos? Díganme ustedes. Nada. Era un hombre que estaba en contra del propio pueblo judío, porque para los judíos el Mesías los iba a rescatar de Roma. Para los judíos, realmente el Mesías es el que venía con armas a destruir a Roma. Entonces, un publicano era, mejor dicho, alguien que era en contra de todo. ¿Y a quién llamó Cristo? A un publicano. Un pescador que no tenía ni idea de la Torá, porque los papás lo mandaron, me imagino yo, ¿no? Lo mandaban a trabajar rápidamente. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, llenos de problemas, de defectos, pero tenemos algo que debemos de dar gloria al Señor. Y tenemos al hermoso Espíritu Santo de Dios que nos capacita. Él
Él es quien nos capacita. Él es el que nos da las facultades, pero para que cada uno haga su labor. Cada uno. El apóstol Pedro escribió cartas, el apóstol Pablo no lo conoció, pero nuestro hermoso Jesucristo llama a quien él desea. Así que vamos a orar. Sí, sin azúcar. Entonces vamos a hacer la siguiente oración y vamos a pedirle al Señor que caiga toda mentira. Vamos a pedirle al Señor que caiga todo espejismo, toda falta de realidad y que llegue a nuestras vidas ese espíritu de revelación. Que seamos capaces de que el Señor gobierne nuestras vidas, que le dejemos el gobierno al Señor. Amén. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a dejar estos 10 minutos que el Espíritu del Señor nos ministre. Padre, gracias por reconstruir nuestra relación contigo a través de Cristo. Gracias por este plan de salvación tan grande. Gracias, porque solo tú, hermoso papá, con tu amor eterno, diste a tu Hijo por amor a nosotros. Unificaste los cielos y la tierra para que todos los que volteáramos a ver a Cristo, nuestras vidas fueran transformadas en Él. Te amamos, Jesús. Te amamos. Te amamos, nuestro Mesías, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro abogado, nuestro defensor. Que tu corazón exalte la obra preciosa de Jesús. Porque estamos distantes por causa de nuestros pecados y nuestros delitos. Éramos muertos. Estábamos separados de nuestro papá. Pero nuestro hermoso Jesús nos unió a papá. Alábalo por eso. Y alaba al Padre que está en los cielos. Glorifica su nombre y que se haga tu voluntad en ti. Como en los cielos, así sea en la tierra, Señor. Alaba a papá porque Él sacrificó, Él entregó todo su amado Hijo por amor a ti y por amor a mí y por amor a todos los que en Él van a creer, a este mundo. Gracias, Jesús. Gracias, papito. Gracias, Espíritu de Dios, por permitirnos entender esta verdad. Hoy te pedimos que quites todo miedo de creer de que tú no nos hablas. En muchas partes se burlan cuando uno dice, es que siento que el Padre me habló, me dijo, me dirigió. Hoy perdonamos a cada persona que tal vez dijo eso o lo sintió en su corazón. Hoy los perdonamos porque tu palabra dice que tú, papito lindo, nos reconciliaste en Cristo y que hiciéramos las pisadas que hizo tu Hijo y no las podemos hacer bajo nuestra propia voluntad, bajo nuestros propios conceptos. Hacer tu voluntad solo se logra conociendo tu corazón, escuchando tus latidos, escuchando tus deseos, tus operaciones y tus dones. Y todos aquí reunidos como familia, te decimos, Abba Padre, Abba Padre. Queremos hacer tu voluntad. Queremos que nuestra comunicación contigo fluya, no solo en oración, Señor. Y sale en este momento, está saliendo de nuestras vidas esa mentira donde no podíamos hablar con papá. Nuestro Padre y Señor Jesucristo se comunica contigo. Y hoy declaro que tus sentidos espirituales se abren, que tienes sueños,
visiones, aleluya. Y que vas juntamente con el Espíritu Santo a comprender. No te metas a investigar este sueño. ¿Qué quiere decir? No, 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 no. Él te habla conforme a tus experiencias y conforme a la palabra, conforme a tu llamado y conforme a tu propósito y conforme a las operaciones del reino. Y las operaciones cambian mes por mes, día tras día, año tras año. Lo del año pasado ya no es lo mismo de este año, porque las operaciones del reino avanzan. Padre, clámale, dile, quiero saber y aprender a comunicarme contigo cuando tengo visiones, cuando se me abre el mundo espiritual y veo árboles, montañas, ríos, personas corriendo, ollas, cosas, lo que sea. Pregúntale al Señor, no corras detrás del hombre. Haz como Dios nos está mostrando en su palabra. Pablo estuvo a solas con él. Pregúntale, pregúntale. ¿Por qué tuvo este sueño? ¿Por qué tuvo esta visión? ¿Por qué tuvo este sentir? Quita todo paradigma, quita toda estructura del sistema, del mundo y déjate fluir en el espíritu y en verdad. Ámalo, entra a sus aposentos, abraza a papá, porque Jesús es el camino a papá, a tu origen, a tu diseño. Deja que el Padre te muestre tu diseño. Deja que todas las sombras que hay en ti se reflejen a través de la luz que no tiene sombras y es Cristo. Él es la luz que alumbra toda oscuridad. Permite que salga lo que esté por allá escondido de ti, que ni siquiera tú te acuerdas o ni siquiera eres consciente. Porque hay cosas que están tan guardadas, que haces cosas de manera tan inconsciente, porque están allá en la parte de atrás. Déjalas que el Espíritu Santo las traiga adelante para que puedas ponerte al día con papá. Ámalo, alábalo, glorifícale. Permite que el reino de Dios que está en ti, que en Cristo está, lo vivas, lo disfrutes, lo abraces en su paz, en su sanidad, en su descanso, porque Él es nuestro descanso. Si hoy no estás descansando, deja que el descanso de Dios abrace tu vida, pero deja que el Espíritu de Dios te muestre por qué no estás descansando. Gracias. Y hoy declaro que toda mentira se cae. Hoy, Señor, proclamo que todo espejismo, toda falsa realidad, hoy se cae, esas cortinas se caen en tu nombre, Jesús. Y declaramos que solo la verdad de Cristo llena nuestras vidas para siempre. Todo lo que contradice tu verdad se cae, Señor. Toda realidad alterada que ha puesto las entidades, que han puesto las élites a través de los diferentes sistemas. Todo lo que ha puesto los espíritus de hombre, los espíritus inmundos, esas realidades alteradas, esos espejismos, esas falsas realidades, hoy se caen en el nombre de Jesús. Y todos aquí unánimes te decimos, aquí estamos, Señor. Revélanos, muéstranos, porque has decretado sobre este mes sanidad en nuestras vidas, sanidad integral, Señor. Y hacemos conforme a tu voluntad, Señor. Y hoy proclamo que ese espíritu de revelación viene sobre nosotros. Nos dejamos gobernar por ti, hermoso Jesús, porque tú eres el Mesías, el Rey. Dile en tu corazón, tú eres mi Rey, Jesús.
Eres el rey de mi vida, el rey de mi corazón, el rey de mis finanzas, el rey de mis emociones, el rey de mis hijos, el rey de mi esposo, el rey de mi sexualidad, el rey de mis amistades, el rey de mi tiempo, el rey de mi vida. Y una casa dividida no prospera. Y hoy declaro que mi casa, mi vida, no está dividida, porque solo está gobernada por ti, Jesús. Dilo. Nuestras vidas solo están gobernadas por ti, Jesús. Solo por ti, Señor. Y todo lo que no esté gobernado por ti, hoy se cae todo lo que está fuera de gobierno. Cae, Señor, en el nombre de Jesús. Y en este momento el Espíritu de Dios te está trayendo a mente todo lo que no está siendo gobernado por Él en ti. Tu tiempo no está siendo gobernado por Él. Tus amistades no están siendo gobernadas por Él. Tu trabajo, tus fuerzas, me dice el Señor. Tal vez pueda explicarle lo que pasó en este momento para que ustedes sepan cómo muchas veces el Señor no me habla, pero me habla a través de mi cuerpo. Empecé a sentir un peso en mi brazo izquierdo y le empecé a preguntar al Señor, ¿por qué siento este brazo tan pesado? Y me dijo la palabra fuerza. No me habló más. Pero en la medida que comunicamos con Dios, el Señor nos está sacando de nuestras vidas todas las fuerzas que estamos haciendo por nosotros mismos. Todo lo que estás haciendo con tus fuerzas. Hoy te pedimos perdón. Y cae de nuestras vidas todo antidiseño, toda anarquía. Y te decimos, papá, queremos comunicarnos contigo. Las ovejas escuchan al pastor. Tu palabra dice que haremos cosas mayores que Jesús. Y él escuchaba tu voz, te observaba hacer y creo que somos tus hijos. Y un buen padre comunica los planes a sus hijos. Comunica el deseo de su corazón a sus hijos. Lo que le duele a papá, el padre te lo hace saber. ¿Qué le estás haciendo doler a papá? Él te lo hace saber. Él te hace saber qué te está haciendo caer por brujería, por iniquidad, por transgresión. Él te lo va a hacer saber. Aleluya. Y vamos a ser libres. Libres. Libres en Cristo. Porque papá te ama y dio el precio de un sacrificio vivo, que es un sacrificio que ninguno de nosotros podíamos dar. Y es el sacrificio de la vida de nuestro hermoso Redentor. Pero ahora Él resucitó para que tú y yo viviéramos la vida, una vida nueva, una vida como verdaderos hijos. Te amamos, Señor. Santo es tu nombre. Ahora te pedimos, Dios, que envíes a tus ángeles para que rompas todo espejismo. Todo espejismo, todo lo que no te está viendo, no te está dejando ver con claridad. Hoy declaramos, Señor, que tú envías a tus ángeles con esos martillos, rompiendo todo espejismo, Señor. Aleluya. Todo lo que te estaba quitando para ver la realidad que Dios ha hablado de ti, hoy se cae en el nombre del Señor. Se cae, Señor, se rompe, se deshace y se levantan y se quitan de tu vida, de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque creo que vamos a ver la realidad que tú has hablado de nosotros, Jesús. Santo es tu nombre, Señor. Santo, Señor. Vamos a contar testimonios de vida en este lugar. Amén. Y va a haber una comunicación tan tuya con tu Padre y con el Señor Jesucristo,
que tú vas a empezar a cambiar, porque vas a ver la palabra revelada en ti, con tus problemas, con tus iniquidades y con tus transgresiones. No va a ser una palabra para otros, es una palabra para ti. Una palabra que el Señor te la va a hacer viva para que cambies, para que seas transformado en la verdad que Cristo ha hablado de ti, en lo que tú eres desde antes de la fundación del mundo. Y que por la distorsión ya se ha caminado en pasos que no eran, pero el Señor te ama y te ha redimido en Cristo. Vive la redención de Cristo. Y mira a Cristo. Míralo a Él. Míralo a Él. Porque Él siempre te llevará a los brazos de papá. Amén. Siempre. ¿Por qué te llama hijo, papá? Porque tienes el espíritu de la hijidad en Cristo. Podemos ser buenos hijos porque Cristo es el hijo por excelencia y somos hijos en la hijidad de Cristo. Gracias, Jesús, por tu obra perfecta de salvación. Te amamos y te alabamos por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Hoy estaban muy callados.